a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde la eternidad, Dios determinó el nacimiento de cada uno de los que estamos aquí presentes. Él, como acabamos de leer en su palabra, nos dice que nos creó a su imagen y a su semejanza. Cuando nosotros nacemos, sabemos que nacemos totalmente dependientes de nuestros padres. Nacemos siendo bebés, no somos capaces por nosotros mismos de subsistir. Somos totalmente dependientes de la familia. Nacemos sin dientes, nacemos sin poder hablar, nuestra comunicación es muy limitada. De hecho, la vista de un recién nacido va evolucionando durante el primer año de vida. El tiempo pasa y el cuerpo del bebé va creciendo, va madurando. Primeramente empieza a sentarse solo, después a gatear, después a caminar, para después empezar a correr y ser independiente en lo que respecta a la movilidad. El tiempo sigue transcurriendo y recordaremos que cuando éramos jóvenes veíamos nuestro cuerpo cambiar, nuestro cuerpo madurar. Tal vez algunos tomaron la decisión de dedicarse a alguna disciplina deportiva. Entonces decidieron preparar sus cuerpos, no solamente con una disciplina en el ejercicio, sino una disciplina en la alimentación. Pero nosotros sabemos que el hombre, el ser humano, no solamente es cuerpo, sino que también su mente debe de ir desarrollándose. El ser humano, lo mismo, desde que es un bebé empieza a recibir estímulos de su ambiente y la mente empieza a madurar. La mamá empieza a enseñarle cosas a los niños, les empieza a enseñar a hablar. Posteriormente vienen las letras, el aprender a leer. Los niños salen de casa a la escuela. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo y madurando su mente. Y al igual que ese atleta o ese joven que decidió dedicarse a ejercitar su cuerpo, también decide probablemente continuar con la escuela, ir y aprender, terminar tal vez una carrera o tal vez integrarse a aprender un oficio. Sigue madurando y aprendiendo, invierte tiempo en todo eso. Tanto lo físico como lo intelectual, el ser humano se disciplina, se prepara, va creciendo, va madurando. Pero, nuevamente, el hombre, el ser humano, no es solamente un cuerpo y una mente. Somos seres espirituales. Pero, ¿qué sucede con nuestra vida espiritual? Hemos dicho que los papás se preocupan por preparar a los chicos, a los niños, a los bebés, aprender a caminar, aprender a leer. Posteriormente, toman la decisión de dedicarse a estudiar, de hacer ejercicio, son disciplinados. Pero ¿qué pasa con su vida espiritual? Desde pequeños, en casa, muy contadas son las excepciones en las que se les empieza a hablar de Dios, de acercarlos a su vida espiritual. Y aún cuando salen a la escuela, ni pensarlo. De esos temas no se habla en las escuelas. Pero eso no es lo peor, porque aún cuando crecemos y somos adultos y somos conscientes de que debemos tener y cuidar nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que hacemos?
la hacemos a un lado, la descuidamos. Yo pregunto, ¿qué sucedería si nosotros dedicáramos la mitad del tiempo que dedicamos a cuidar nuestro cuerpo, a fortalecer nuestro físico, a preparar nuestro conocimiento, si lo dedicáramos la mitad de ese tiempo a nuestra vida espiritual? Pero nadie, o pocos, se ocupan de eso. Y esto, hermanos, trae consigo muchos problemas. Solo basta con que miramos a nuestro alrededor. Incluso aún dentro de las mismas iglesias podemos ver los efectos de no tener una vida espiritual, de no dedicar el tiempo a madurar en esa área de nuestra vida. ¿Cómo es que afecta a nuestra vida el no tener una vida espiritual, el no ser maduros espiritualmente? Precisamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo número 3. 1 Corintios capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. A través de este pasaje vamos a poder ver, como ya decía hace un momento, los efectos, las consecuencias que trae el que nosotros no tengamos una vida espiritual. El no tener una vida espiritual daña nuestras relaciones con todas las personas que nos rodean, desde nuestra casa, nuestro trabajo, en la escuela, con los vecinos. Todo se ve afectado. Pero lo principal es que nos alejamos de Dios. Y al estar alejados de Dios, perdemos el propósito para el cual todo creyente ha sido llamado, que es darle la honra y la gloria a Dios. Así que vamos a revisar este pasaje que acabamos de leer. No sin antes recordar muy brevemente lo que vimos en el capítulo número 2. En ese capítulo, el apóstol Pablo hizo una distinción. ¿Entre quién? Entre el hombre natural y el hombre espiritual. Es decir, el hombre natural, aquel que no es creyente, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel en quien no mora el Espíritu Santo. Y Pablo llama espiritual a quien ha sido regenerado por la gracia de Dios, en quien mora el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, en los primeros versículos de este capítulo 3 que acabamos de leer, nos dice que se refiere ahora a la iglesia de Corinto. Al principio de la enseñanza de este libro, decíamos que el apóstol Pablo estuvo ahí en Corinto, estableciendo la iglesia alrededor
de año y medio. 18 meses estuvo entre ellos. Pablo le dice a los corintios que ellos son carnales. Esto tal vez nos pueda causar un poco de confusión. ¿Hay cristianos carnales? Vamos a ver. También pudiera darnos a pensar que hay diferentes tipos de cristianos. ¿Hay diferentes tipos de cristianos? Es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a este punto. Si leemos detenidamente el primer versículo, Pablo lo primero que nos deja claro es que los destinatarios de esta carta, los corintios, son cristianos. ¿Por qué? Porque les llama hermanos. Inmediatamente les dice hermanos. Pero además, durante este año y medio que estuvo Pablo entre ellos, siempre se dirigió, nos dice el texto, de una forma particular. Les habló como ¿qué? Como a niños en Cristo. Entonces, Pablo está dándonos a conocer cómo se va a dirigir a estos hermanos corintios. Entonces, Pablo les dio a conocer el Evangelio y estuvo con ellos, dándoles los fundamentos de la fe, hablándoles de una manera básica, de una manera elemental, en la que ellos pudieran comprender lo que Pablo les hablaba. Es a eso a lo que se refiere Pablo cuando les llama carnales, cuando les llama niños en Cristo. Pero lo que en realidad les está queriendo decir es que ellos, los corintios, son inmaduros, son como aquellos que empiezan en la fe. Entonces, la distinción que Pablo está haciendo es en cuanto a ¿qué? En cuanto a la madurez. Eso es lo que está diciendo a la iglesia en Corinto. No hay cristianos de primera o de segunda clase. No. Hay cristianos inmaduros y hay cristianos maduros en la fe. Pero el ser inmaduro en la fe no es un problema. Todos los que estamos aquí alguna vez pasamos por esa situación. Ese no es el problema. Porque la iglesia en Corinto, cuando Pablo la deja, que fue a los 18 meses, al año y medio, es una iglesia realmente joven. Y pudiera ser normal que ellos sean nuevos en la fe. Pero el verdadero problema al que nos lleva Pablo lo encontramos en el versículo número 2. Dice, les di a beber leche, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Y ese es el problema. En verdad, ni aún ahora pueden. En este momento en el que Pablo les hizo llegar la carta, es el momento en el que les tiene que seguir hablando de la misma manera. ¿Por qué es un problema? Bueno, ya hemos dicho varias veces que Pablo estuvo 18 meses ahí. Entonces, año y medio. Pablo, después de ese año y medio, deja la iglesia en la primavera del año 51 después de Cristo para ir a Jerusalén. Después de estar un breve tiempo en Jerusalén, Pablo se dirige ahora a Antioquía para posteriormente terminar en Éfeso. En Éfeso comienza un ministerio de 2 años y medio. Entonces, haciendo números, los estudiosos dicen que Pablo probablemente empezó este ministerio en Éfeso en el otoño del año 52 después de Cristo, y lo concluyó aproximadamente a finales del año 55 después de Cristo. Para ser más precisos, Primera de Corintios se escribió al final de este ministerio de Pablo, es decir, entre la primavera del 55 después de Cristo
y finales de ese año. Entonces, si hacemos unos cuantos cálculos, veremos que los corintios llevaban 5 años en la fe. Y Pablo les dice: en verdad, ni aún ahora no les puedo hablar de otra manera. Siguen siendo inmaduros. Y ahora, algo importante, que no es exclusivo de esa iglesia, porque así como en esa iglesia se tenía este tema, seguramente hay muchas iglesias hoy en día que están así. Y deberíamos nosotros reflexionar sobre eso, porque esta carta está en las Escrituras para que nosotros tomemos esa información y reflexionemos sobre el estado de nuestra iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está cada uno de nosotros en su vida espiritual? Si yo les preguntara, hermanos, ¿cuántos años llevan en la fe? Y después, que ya tienen ese número ahí en sus mentes, yo les preguntara, o nos preguntáramos todos, porque somos todos, ¿con qué seguimos luchando cuando recién nos convertimos? Cuando el Señor nos mostró la luz. ¿Con qué seguimos luchando? ¿Cuál es el pecado o los pecados que nos tienen ahí? Es una pregunta que quisiera que mantuviéramos ahí, que reflexionáramos sobre esto, porque es muy importante, porque como vamos a ver, esto afecta toda nuestra relación, como ya hemos dicho. Regresando al texto, ¿cómo sabía Pablo que eran inmaduros? Bueno, en los versículos 3 y 4, Pablo les da a los corintios específicamente el argumento por el cual les está diciendo que aún ahora, en ese momento que está enviando la carta, son inmaduros. Pero no solamente les da el argumento, sino que además los compara ¿con quién? Con los hombres del mundo, con los no creyentes. Los compara porque su comportamiento es como el de ellos. El comportamiento que están teniendo los corintios es la evidencia de esa inmadurez. Es el comportamiento de celos y discusiones que vemos ahí. Tal vez nos siga pareciendo un poco contradictorio esto, decir que hay un cristiano carnal. Lo que quiere Pablo decir cuando se refiere a los corintios como carnales es que lo que está sucediendo es que ellos están siendo dominados por su carne. Y esto tiene consecuencias, como ya hemos dicho. Los aleja de Dios. Su relación con el Señor se deteriora cada día que pasa. Cada día que nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, ¿qué sucede? Nos estamos apartando, nos estamos alejando. Y si la relación con Dios se deteriora, estamos entrando en terrenos peligrosos, como en el caso que vamos a puntualizar aquí. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los corintios? Partidismo, peleas, discusiones, división en la iglesia. Esto es a lo que llevó esa inmadurez de los corintios. Han venido luchando con el tiempo con eso.
Y así como ellos han luchado estos 5 años con eso, regresemos a la pregunta: ¿cuánto tiempo hemos venido luchando nosotros con eso que nos tiene ahí, agarrados? ¿Cuánto tiempo? Si ese es nuestro caso, tenemos mucho sobre qué reflexionar, porque solamente hay 2 opciones aquí. O somos, como los corintios, inmaduros después de tiempo que no logramos avanzar en nuestra vida espiritual, que no logramos madurar, o simplemente no dejamos de pecar porque nos deleita estar en ese pecado. No hay más. Y así, como vimos las consecuencias de esa inmadurez de los corintios, la pregunta también es para nosotros en este día: ¿cuáles han sido esas consecuencias que nos han acarreado o que nos ha acarreado ese pecado que traemos arrastrando? Todo pecado trae consecuencia. Entonces, como sabemos, las Escrituras se escribieron hace mucho tiempo, pero nos aplican a cada uno de nosotros y también como iglesia, como lo estamos viendo. Más adelante vamos a seguir tocando este punto de estas preguntas, pero ahora, tal vez nos estemos haciendo la siguiente pregunta: ¿un cristiano inmaduro es igual a un hombre del mundo? Pablo les está diciendo que son como ellos. Pues no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque un cristiano inmaduro, si bien es cierto que está cayendo en estas actitudes, se está comportando de una manera que no es conforme a lo que agrada a Dios, él está siendo dominado en esa área de su vida. Él está luchando con ese pecado. Él sabe que está pecando. Pero el hombre natural, la mayoría de las veces, ni siquiera se da cuenta de que está pecando. Él vive conforme vive el mundo. Él vive como todos los demás. Y como ya sabemos, todo creyente, todo verdadero creyente es salvo y ha dejado de ser esclavo del pecado. El hombre natural no. El hombre natural sigue siendo esclavo del pecado. Y eso tiene una implicación y una gran diferencia. El cristiano, aunque inmaduro, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, aunque inmaduro, es salvo, mientras que el hombre natural está condenado. Ahora, ¿cómo podemos asegurar que los corintios son cristianos inmaduros? Bueno, como hemos dicho ya en el versículo número 1, el apóstol Pablo les ha llamado hermanos, les ha llamado también niños en Cristo. También ya hemos dicho que el apóstol Pablo estuvo 18 meses con ellos, tiempo suficiente en el cual él pudo ver la obra del Señor, pudo ver vidas regeneradas. En aquella época, en el contexto, había muchos dioses, eran dioses romanos, dioses griegos, había adivinos, había un montón de cosas a las cuales acudían las personas en aquella época. Pablo estuvo el tiempo suficiente ahí para darse cuenta de que el Señor había dado salvación a ellos. Es por eso que no duda en llamarles desde el primer versículo hermanos. Entonces, Pablo está cierto de ello, aunque es cierto también que solamente Dios y cada uno de ellos, y en este caso cada uno de nosotros, sabemos nuestra relación con Dios. ¿Ok? Ahora, Pablo acaba de comparar el comportamiento de estos corintios con los del mundo. Y nuevamente volvamos a las preguntas. Si Pablo se estuviera refiriendo a la iglesia de Palmas y nos estuviera comparando de esta manera,
cuando saliéramos de aquí, nos confundiríamos cada uno de nosotros con los hombres del mundo? ¿En qué área de nuestra vida nos confundiríamos con ellos? ¿Nuestro comportamiento en el trabajo sería uno y en la iglesia otro? ¿Tal vez en la escuela? ¿Tal vez con nuestros vecinos? ¿En dónde? ¿En qué parte de nuestra área nos estamos confundiendo con los hombres del mundo? Es importante que nosotros reflexionemos sobre esto y nos demos cuenta es en qué punto, en dónde estamos en cada relación, porque es ahí donde, si somos verdaderos creyentes, nuestra inmadurez aflora. Es ahí, en esa área de nuestra vida no está glorificando a Dios. Pero lo verdaderamente preocupante sería que si cuando nosotros saliéramos por esa puerta, nos confundiéramos en todas las áreas de nuestra vida con todos aquellos que no son creyentes. Y que solamente al entrar la semana que viene por esa puerta, fuéramos algo diferentes. Eso es algo que es muy peligroso y debemos reflexionar. ¿Por qué? Porque eso no sería luchar con el pecado. Eso sería deleitarse en el pecado. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido un mandato de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio que nosotros demos es importante. Y si nosotros estamos fallando, debemos ser humildes y reconocer en dónde. Debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque como verdaderos creyentes debemos dar el testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, no de lo que somos sin Cristo. En aquella época en la que se escribió esta carta, en el mundo romano, recordemos que había una mezcla de la cultura, era una cultura grecorromana. Existía en aquella época la retórica y la oratoria en ese mundo. Esto era considerado como una forma de arte que se admiraba. Había personas con una excelente retórica, con una oratoria que impactaba. Eran tan buenos los oradores de aquella época que llegaban a ser admirados y tenían gente que les seguía. Y eso sigue hasta el día de hoy. En aquel entonces y hoy hay oradores que son tan buenos que lo malo lo hacen ver como bueno. ¿Qué tal el evangelio de la prosperidad? ¿Qué tal ese evangelio que dice que la salvación es por obras solamente? Debemos tener cuidado con eso. Debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque nuestra inmadurez nos puede llevar a creer en ese tipo de cosas. Nosotros creemos en que Cristo, en que el Hijo de Dios vino a este mundo, se encarnó, vivió en obediencia al Padre. Él fue llevado a la cruz y murió ahí. Sufrió el castigo por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y nosotros hemos sido salvados por esa obra de Cristo, si nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados. Porque nosotros, como dice Romanos, estábamos condenados, porque nosotros no podíamos buscar a Dios, porque no hay ni uno bueno. Necesitábamos la justicia de Cristo. Y si alguien nos dice lo contrario o algo diferente,
es un evangelio incompleto, es un evangelio falso. Y era lo que le estaba pasando a los corintios en aquella época. Esa corriente de la oratoria del mundo grecorromano fue posiblemente lo que estaba afectando a los corintios, a esos corintios inmaduros. ¿Por qué? Porque ellos estaban, como vimos en los capítulos anteriores, viendo ¿a quién? A Pablo, a Apolos, a Cefa, a los líderes de la iglesia. Habían quitado su vista de Cristo. Ellos veían algo en esas personas. No era que ellos estuvieran volviéndose al paganismo del cual habían salido, sino más bien que esa fe cristiana era una fe inmadura, sincera pero inmadura. Esa fe aún no lograba cambiar esa cosmovisión que tenían de la cultura de aquella época. Y esto, hermanos, nuevamente es algo muy importante y que debemos de considerar cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no maduramos espiritualmente, nos va a pasar esto. Nosotros no podremos ver el mundo como el Señor nos pide que lo veamos. Un verdadero cristiano debe mirar el mundo a través del filtro de las Escrituras siempre y actuar conforme a esos principios que Él nos ha dejado ahí. Y ahora sabemos que esto es posible, porque como verdaderos creyentes en nosotros mora el Espíritu Santo. Lo que significa que hoy en día nosotros, como decía Pablo al final del capítulo número 2, tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo podemos pensar en lo que nos dice el apóstol Pablo, pero en la carta a los Filipenses. Filipenses 4, versículos 8 al 9 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Versículo 9: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo nos está diciendo dos cosas aquí. La primera es que nuestro pensamiento debe de estar enfocado y cautivo en la obediencia a Cristo, a pensar como Cristo. Lo segundo es que imitemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo también aquí más adelante nos dirá en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. No solamente es pensar, es actuar como Cristo. Y eso es a lo que llamamos la cosmovisión cristiana, que es de gran importancia, porque entre más pensemos como Cristo, más actuaremos como Cristo. Y si menos pensamos como Cristo, menos actuaremos como Cristo. Si nosotros miramos el mundo a través de la mente de Cristo, esto nos lleva indudablemente a poder cumplir lo que se nos pide como nación santa. Nuestras vidas serán cada vez más santas. Nuestra vida cada día dará testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es posible, hay un dato interesante aquí, una reflexión que debemos hacer. Es posible saber cómo está nuestra relación o darnos una idea también de cómo anda la relación de cada uno de nosotros con Dios. ¿Cómo podemos verlo? Poniendo atención en cómo está nuestra relación con quienes nos rodean, con nuestros semejantes. ¿Cómo es esto? En el caso de los corintios, nos dice el texto que había ¿qué? Celos, discusiones, partidismo. Estaban llevando a la iglesia a una división.
Esto es un indicativo de que no estaban teniendo una vida espiritual. Pablo lo está diciendo, son inmaduros. Por eso seguían siendo niños en Cristo, les dice, son creyentes inmaduros. Si nosotros somos una persona o vemos a una persona que nunca está de acuerdo con nadie, si cada que la ves está peleando con alguien, o si tú estás peleando cada vez con alguien, si estás discutiendo o ves discutiendo siempre a esa persona y creando problemas, no importa que asista cada semana a la iglesia, no importa que tenga un ministerio, si esa persona se está comportando así, o si nosotros nos estamos comportando así, ¿qué creen? Que tiene o que no tiene una relación con Dios, que tiene o que está descuidando o cuidando su vida espiritual. Pero ¿qué pasa si por el contrario la persona muestra amor a su prójimo? Vemos el fruto del Espíritu en su día a día. Obviamente habrá situaciones que saldrán de nuestro control, porque el ser también un cristiano maduro en la fe no significa ser perfecto, eso jamás, pero no significa estar yendo a donde íbamos antes. Nosotros debemos ir hacia el otro lado. Durante la semana terminamos el estudio de bautismo con Edrey y hablábamos un poco acerca de eso. Cuando nosotros no conocíamos de Cristo, íbamos en un camino. El arrepentimiento nos lleva totalmente al otro lado. Y es posible que tropecemos, pero tenemos que tropezar en esa dirección, jamás en la otra. Entonces, si vemos que una persona cuida a los demás, se preocupa por los demás, ayuda a los demás, sirve a los demás, ¿eso de qué es indicativo? De que tiene una relación con Dios. Y ahora, nuevamente las preguntas. Cada uno de nosotros hagámonos estas preguntas. ¿Cómo está tu relación en casa? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tu mamá? ¿Cómo está la relación con tu papá? ¿Cómo andan las relaciones con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo están las relaciones con nuestros vecinos? Eso a nosotros mismos nos puede dar una idea de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando el amor de Dios a la gente cercana, a la gente con la que convivimos día a día. No estamos teniendo una vida espiritual, no estamos madurando. Es importante tener presente estos dos tipos de relaciones. Una relación horizontal con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, y la relación vertical que es con el Señor. Ambas deben fluir de una manera en que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Pablo en este punto le ha dejado claro a los corintios el por qué les ha llamado carnales, por qué les ha llamado niños en Cristo. En pocas palabras les ha dicho que son unos inmaduros. Y ahora procede ¿a qué? A la corrección. Versículos del 5 al 7. Pablo hace dos preguntas retóricas. Dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Pablo mismo inmediatamente responde, ¿qué son? Servidores. Recordemos que los corintios estaban viendo a Pablo, viendo a Apolos, viendo a Cefas como algo a qué seguir, como referentes.
Y lo que estaba sucediendo, como ya hemos dicho, es que ellos estaban desviando su mirada, quitando sus ojos, ¿de quién? De Cristo. Seguramente estos líderes tenían algo en particular que veían los corintios. Pero Pablo les está diciendo, todos somos iguales, todos somos simplemente instrumentos de Dios, a quienes Él dio dones y a quien Él fue el que les dio la oportunidad, nos dio la oportunidad ¿de qué? De participar en su obra. Dios es el que dio oportunidad a Pablo, a Apolos, a Cefas de compartir el Evangelio, de participar en su obra. Ni Pablo ni Apolos fueron los que le dieron salvación a nadie, ni a los corintios ni a nadie. Ningún líder en la iglesia hace eso. Pero muchas veces desviamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en el hombre y creemos todo lo que el hombre dice, y no debe de ser así. Debemos escuchar lo que el hombre dice e ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la salvación viene de alguien, viene por la fe, viene a través del Evangelio. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando alguien nos compartió el Evangelio, nos dio convicción de pecado, el Espíritu Santo nos llevó a ese arrepentimiento. Creímos en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, así como en su resurrección y en su ascensión. Pablo, Apolos, Cefas no dieron la salvación. Y Pablo le dice a los corintios, quiten su mirada de ellos. Y les dice que pongan su mirada en Cristo. Como hemos dicho, seguramente o probablemente por la cultura, el tema de la oratoria que hablábamos, Pablo y Apolos habían hablado de una manera que llamó la atención a ellos. Y por eso estaban poniendo sus ojos en ellos. Pero aún siendo cierto esto, debemos tener claro que todo don y que todo lo bueno que puedan ver, que podamos ver en los líderes de las iglesias, es algo que viene de Dios. Es algo que Dios le ha dado a cada uno. ¿Para qué? Para que realice su obra. El Señor llama a todos y cada uno, sean líderes o no, ¿a qué? A servir. Tenemos un llamado todos. El ser servidor de Dios no es algo que se gane, no es algo que merezcamos. El ser servidor de Cristo es por gracia y es algo de lo cual todos los que estamos aquí debemos de sentirnos privilegiados, porque no todos son llamados. Y es por eso que toda la honra y toda la gloria debe ser ¿para quién? Para Cristo, para Dios. Y esto lo deja claro en los siguientes versículos Pablo. En los versículos 6 y 7 se vuelve a referir a Apolos y a él. Ahí dice que Pablo plantó mientras que Apolos regó. Dos detalles. El primero es que las acciones de Pablo y de Apolos están ¿en qué tiempo? Pasado. Plantó y regó. Pero el versículo 7 nos dice que Dios es quien da el crecimiento. No dice dio, dice da.
Es decir, que Dios actúa a lo largo de la vida del creyente, continuamente dando ese crecimiento. ¿Hasta qué? Hasta que nos lleva a la madurez espiritual. Pero ojo, como hemos visto también en las clases del instituto que estamos teniendo acerca de vida espiritual, nosotros también tenemos responsabilidad. Dios nos ha dado recursos. El Señor nos ha dado una congregación, nos ha dado su palabra, nos ha dado recursos económicos para poder trasladarnos a la iglesia. Nos ha dado la posibilidad de poder aprender a leer. Hay gente que no sabe leer. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos también cierta responsabilidad nosotros. Nuevamente recordemos, si dedicáramos la mitad del tiempo que dedicamos a otras actividades, ¿dónde estaría nuestra vida espiritual? Pablo plantó. ¿Quién dio la oportunidad a Pablo de plantar? Apolos regó. ¿Quién le dio a Apolos la posibilidad de regar? Dios. Y si Dios es quien da el crecimiento a lo largo de la vida del creyente, entonces, ¿de quién es la salvación? Y entonces, ¿para quién es toda la honra y toda la gloria? Para el Señor. El hombre no tiene nada de qué jactarse. Todo viene de Dios y todo es para Él. Por último, en los últimos versículos del 8 al 9, Pablo hace la última aclaración acerca de cómo deben de verse a los líderes en una iglesia. Primero nos dice que tanto el que planta como el que riega son iguales. No hay niveles entre sus servidores. No hay servidores ni de primera ni de segunda. Por lo tanto, cada labor que cada siervo lleva a cabo en la obra del Señor es igual de importante. Además, Pablo le dice a los corintios que cada siervo recibirá de parte de Dios su propia recompensa. ¿Conforme a qué? Conforme al trabajo que realicen. Aquí hay una aclaración importante que debemos hacer. Esta recompensa no se refiere a la salvación. Esto es totalmente aparte, algo adicional. La salvación no es por obras. Las obras son una consecuencia de la salvación. Además, otro punto importante es que Pablo le dice que los servidores, además de eso, son colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Aquel que ayuda a llegar a un fin, a un mismo fin. Todos los colaboradores, todos nosotros tenemos un fin. En aquel entonces los corintios tenían el mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Mateo 28, del 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, ese es el mandato, ese es el fin común. En eso todos debemos de colaborar. Por último, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintio que es ¿qué? Un campo de cultivo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, lo que Pablo le quiere decir a la iglesia en Corintio y también a nosotros hoy y a todas las iglesias es que espera fruto de cada uno de nosotros. Espera que sigamos creciendo en nuestra relación con Él, que sigamos madurando espiritualmente. Y eso es lo que nos conducirá a poder cumplir con este propósito, el cual acabamos de ver.
ser verdaderos discípulos de Jesús. Ser verdaderos discípulos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, a través de este pasaje el Señor nos ha advertido de los problemas que trae consigo el no madurar espiritualmente. Podemos caer en falsas enseñanzas. Podemos tener, como hemos visto, conflictos con quienes nos rodean. Nuestra relación con Dios se pierde, nos aislamos, nos separamos de Dios. Entonces, ¿por qué creen que siempre que Dios no está en nuestras vidas? Obviamente, ¿qué sucede? Cuando más lejos estamos de Dios, más cerca estamos de nosotros. Y eso es cuando la carne empieza a ganar. Es lo que ocasiona que nosotros apartemos nuestra mirada de Cristo y la pongamos en otro lugar, la pongamos en los hombres, en las riquezas, en el estudio, que es bueno, pero nuestra mirada debe de estar en Cristo. Y eso también nos impide darle la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo nos impide servirle, nos impide ser verdaderos discípulos de Cristo. Pero además el pasaje nos exhorta a madurar espiritualmente, tanto individualmente como iglesia. Nos llama a cumplir con ese propósito que ya hemos mencionado. Y ese es el verdadero desafío que quiero que el día de hoy reflexionemos. Que el Señor nos llama ¿a qué? Implícitamente en Mateo 28 nos dice que hagamos ¿qué? Discípulos. Pero hay algo interesante que debemos pensar ahí. ¿Qué es necesario para que podamos hacer discípulos? Primeramente, ser verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, ese es el desafío, hermanos. Ser y hacer discípulos que se gocen de vivir en obediencia a Cristo. Ser y hacer discípulos que cada día piensen más como Cristo. Ser y hacer discípulos que muestren su relación con Dios, compartiendo el amor que nos ha sido dado de Él. Ser y hacer discípulos que den fruto. Ser y hacer discípulos que pongan sus ojos solamente en Cristo. Ser y hacer discípulos que solamente le den honra y gloria a Dios. Este es el desafío, hermano. Que el día de hoy, al salir de esta puerta, nos vayamos con eso en mente. Que al salir de aquí vayamos delante del Señor. Y si no estamos haciendo esto, vayamos, doblemos nuestras rodillas ante Él y le pidamos perdón porque estamos dejando de hacer lo que Él nos mandó a hacer y que nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Que nos ayude a redirigir el camino, a dar fruto para verdaderamente poder rendirle nuestra vida a Él. Y si por el contrario, en su gracia y en su misericordia, el Señor ha ido formándote, ha ido transformando poco a poco tu vida, también vayamos delante de Él, doblemos nuestra rodilla y demos gracias por ello y pidámosle que nos siga guiando, pidámosle que nos ayude a nunca apartar nuestra mirada de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente así actuaremos como Cristo. Hebreos 12, versículos 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz,
despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Que nuestra vida se enfoque en solamente darle la gloria al Señor.